En una de las regiones más áridas de Sudamérica, donde el océano se encuentra con kilómetros de arena silenciosa, existe un descubrimiento arqueológico que todavía divide a científicos, historiadores y creyentes. Durante casi un siglo, los cráneos de Paracas han alimentado teorías sobre antiguas civilizaciones, mutaciones e incluso visitantes no humanos. Hola mis amigos de Maker 3D, de nuevo desde su zona de impresión 3D. Seguimos trabajando y seguimos imprimiendo, por supuesto. ¿Ustedes recuerdan el episodio donde recreamos el cráneo de Lucy usando estas impresoras 3D? Pues bien, vamos a utilizar el mismo método para recrear una nueva pieza de impresión y que cuente su propia historia. Más allá de que la pieza se quede en este estudio, a mí personalmente me interesa que en ustedes se quede la fertilidad del conocimiento. Acompáñenme a crear esta bonita pieza de impresión 3D. Bueno, antes de seguir con la historia de este caso, de este descubrimiento arqueológico, vamos a... ¿Qué quiere hacer Maker 3D? Maker 3D en esta oportunidad o en este episodio quiere realizar a través de impresión 3D esta pieza, que como ustedes ven es un cráneo real de Paracas encontrado en 1928 por Julio Cetelo. Vamos a tratar de simular un cráneo como estos, lo más parecido, en colores, en detalles. Eso es lo que vamos a lograr. Bueno, después de este descubrimiento, ¿cuál fue la explicación oficial? La explicación oficial, obviamente, la comunidad científica tiene que ponerse al frente para promover una explicación, para dar detalles de lo que pudo haber sido este descubrimiento, porque estas formas alargadas. Pues, de primera mano, los científicos o la comunidad científica dice que son modificaciones artificiales de alargamiento, así como lo han hecho otras culturas antiguas. Pero hay otros científicos que notan detalles que no se pueden ignorar en los cráneos de Paracas. No solamente eran más largos, sino que la densidad ósea era distinta. Los cráneos de Paracas eran mucho más gruesos, tenían estructuras óseas distintas al compararlos con los cráneos antiguos alargados de otras civilizaciones. No pertenecían, no eran de allí esas estructuras óseas, no eran las mismas. Entonces, esto da pie para pensar que tal vez estos cráneos de Paracas no eran cráneos de antiguos humanos, sino de otras civilizaciones, tal vez de civilizaciones viajeras que llegaron acá a la Tierra hace muchos miles de años. Puede darse a pensar eso. Pero antes de eso, vamos a empezar a preparar todo para darle a la oportunidad esta vez a la impresora FLS V400, que es la impresora más grande que tenemos acá atrás. Y como es una pieza bastante grande, voluminosa, necesitamos velocidad de impresión, así que muy posiblemente vamos a utilizar el material PLA para imprimir esta pieza. A medida que avanzaban los estudios, comenzaron a surgir observaciones todavía más inquietantes. Un cráneo humano normal posee varias placas óseas unidas mediante suturas, pero algunos ejemplares encontrados en Paracas parecían presentar estructuras distintas. Las líneas naturales de unión del hueso no coincidían completamente con las humanas. Esto generó una enorme controversia. ¿Era simplemente una deformación extrema? ¿O existe algo más? Décadas después, algunas muestras fueron sometidas a pruebas genéticas, y fue entonces cuando la historia explotó en Internet. Videos, documentales y teorías comenzaron a afirmar que los resultados no pertenecían completamente a humanos conocidos. Las redes se llenaron de especulaciones. Algunos hablaban de civilizaciones perdidas, otros de visitantes no humanos. No humanos. No humanos. Para este proyecto decidí utilizar PLA, no solamente por la facilidad de impresión, sino porque necesitaba capturar cada pequeño detalle del cráneo con la mayor precisión posible.
Las líneas óseas, las cavidades y las formas irregulares de la pieza requerían un material estable y confiable. El PLA además me permitió mantener una excelente calidad superficial, reduciendo deformaciones y asegurando una impresión limpia durante largas horas de trabajo. En proyectos como este, donde el objetivo no es solo imprimir una figura, sino reconstruir una pieza con apariencia casi arqueológica, cada detalle importa, y mientras la impresora trabaja capa por capa, la historia comienza lentamente a tomar forma. Si este tipo de contenido te resulta interesante, este es el momento perfecto para suscribirte. En Maker 3D no solo contamos historias, las reconstruimos pieza por pieza, combinando investigación, tecnología e impresión 3D para acercarnos a algunos de los mayores misterios de nuestro pasado. Cada suscriptor forma parte de esta aventura y ayuda a que nuestros proyectos como este puedan hacerse realidad. Así que suscríbete, acompáñame en este viaje y descubramos juntos qué secretos aún permanecen ocultos bajo la arena del tiempo. Bueno, ¿qué tal si hablemos un poquito de ciencia y sensacionalismo? Te puedo decir que muchos de los análisis genéticos jamás fueron publicados oficialmente en estudios científicos revisados. Varios expertos cuestionan la procedencia de las muestras, la posible contaminación del ADN y la manera en que los datos se interpretaron o los resultados se interpretaron. Hasta el día de hoy, no existe una evidencia científica concluyente que demuestre que los cráneos de Paracas pertenecían a una especie distinta a la humana. Sin embargo, eso no significa que todas las preguntas hayan sido respondidas, porque hasta el día de hoy, para la arqueología mundial tradicional y peruana, el caso de los cráneos de Paracas sigue siendo algo extraordinario. Su tamaño, su forma y el nivel extremo de modificación que sufrieron continúan generando un debate grandísimo en la comunidad científica hasta el día de hoy. Lo más extraño de todo es que Paracas no es el único lugar donde aparecieron cráneos alargados. Hallazgos similares han sido encontrados en distintas partes del planeta: Egipto, Europa, Asia, África, civilizaciones separadas por enormes distancias y sin contacto conocido entre ellas. Repitieron prácticas increíblemente parecidas. ¿Por qué? Algunos historiadores creen que era una señal de élite o jerarquía. Otros piensan que se trataba de tradiciones espirituales. Pero también existe una teoría mucho más inquietante: la posibilidad de que antiguas culturas estuvieran intentando parecerse a seres que consideraban superiores, seres descritos en mitos, pinturas y leyendas antiguas. Bueno, mis amigos de Maker 3D, se llega el clímax en este video. Y es cuando debo enseñarles a ustedes nuestro trabajo. Y trabajo, por supuesto, que fue hecho con la intención de conservar el conocimiento y de compartir el conocimiento entre grandes y chicos. Aquí está. Pues bien, aquí está nuestra versión de una de las muestras o de uno de los cráneos encontrados en Paracas, al sur del Perú, encontrados por Julio Cetelo en 1928. Esta es nuestra pieza, esta es nuestra versión. ¿Qué tal? Esta reconstrucción está basada en las características más representativas de los cráneos hallados en Paracas, como son su pronunciada elongación y el aumento del volumen en la parte posterior, ¿no? Ese aumento de cráneo, de hueso, y la forma general que los ha convertido a estos cráneos en uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Sudamérica. Pido disculpas de antemano por los sonidos tan graves y tan fuertes de fondo, pues me encuentro viviendo cerca a una autopista y hoy, coincidencialmente, hay bastante flujo de tráfico. Para el acabado opté por darle una tonalidad de hueso envejecido para que nos resaltara las partes de la superficie, ¿no? Tales como estos poros que se ven y estas costuras en el hueso que son tan pronunciadas, tan marcadas y que son tan distintas
al compararlos con un cráneo humano moderno. Hay bastante tráfico el día de hoy. Bueno, así como pueden darse cuenta de sus formas tan pronunciadas como el hueso nasal y las piezas dentales, así como los pómulos y los huesos de las órbitas de los ojos. Observando el modelo desde distintos ángulos, como tengo la posibilidad de hacerlo en este momento, es fácil entender por qué los cráneos despertaron tantas preguntas, incluso hasta el día de hoy, aún después de casi un siglo de su descubrimiento. Siguen llamando la atención de la comunidad científica. La impresión permite apreciar detalles que muchas veces se pierden en las fotografías reales de todo hallazgo, de todo descubrimiento. Y esto hace entender un poco o como que afianza la creatividad para imaginar qué tipo de ser o qué persona llevaba este cráneo, ¿sí? Eso nos permite la impresión, es como esa ventaja, ese plus que tiene. Más allá de las teorías y especulaciones, sostener una pieza o una reproducción como esta en las manos nos recuerda que estamos observando una parte real de la historia, una evidencia científica arqueológica que continúa siendo tema de debate. Cuando observamos una pieza como esta, la pregunta ya no es solamente cómo era su apariencia. La verdadera pregunta aquí ya es otra, es quién fue la persona o el ser que la llevó sobre sus hombros hace más de 1000 años y qué historia nos dejó bajo las arenas de Paracas. Yo soy Luis Carlos Parra y esto es Makers 3D.